Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, los circuitos resistivos nos piden encontrar el equivalente de Thevenin en el siguiente circuito. Bueno, aquí observamos que no tenemos fuentes de voltaje ni fuentes de corrientes independientes, por lo tanto, sin hacer ningún cálculo, yo ya puedo decir que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 0 volts. Sin embargo, sabemos que para encontrar la resistencia de Thevenin, sí tenemos que hacer otro método, ¿no? Como observamos, no tenemos ninguna fuente independiente, entonces necesitamos excitar de alguna manera nuestro circuito. En el anterior ejercicio nosotros resolvimos esa excitación mediante una fuente de corriente y aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff. Este ejercicio, para variar también un poco el método, vamos a aplicarlo por una fuente de voltaje. Y como dice acá en la parte de azul que les escribí, pues proponer fuente de voltaje se utiliza método de mallas o ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces es lo que vamos a hacer. Esta fuente va a ser de más o menos 1 volt y obviamente esta va a ser VO y aquí obviamente va a haber una corriente IO y sabemos que la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje O entre IO, donde VO ya lo tengo porque yo la estoy proponiendo de 1 volt. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis de estas mallas. Yo sé que viene una corriente así, a la cual voy a llamar por ejemplo I1, y otra corriente en esta dirección a la cual puedo llamar por ejemplo I2. Entonces, proponiendo ley de voltajes de Kirchhoff en M1, pues voy a empezar a hacer el análisis. Sé que esta corriente I1 va a polarizar a mi resistencia de 5 ohms de manera más menos, esta también más menos y esta también más menos, la corriente I1, repito. Entonces a esta resistencia de 5 la puedo llamar R1, a esta la voy a llamar R2 y a esta la puedo llamar R3. Muy bien, entonces aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en esa malla, yo sé que va a ser menos el voltaje de R1 menos el voltaje de R2 menos 4Vx menos el voltaje de R3 y esto va a ser igual a 0, ¿sí? Observamos que todo está negativo, entonces lo puedo volver todo positivo, de hecho, entonces me va a quedar V de R1 más V de R2 más 4Vx más V de R3 igual a 0. Yo sé que por la ley de Ohm, V es igual a RI. Entonces, de hecho, V de R1 pues simplemente va a ser la R1, que es de 5 ohms, que multiplica a la corriente. En este caso propuse I1, ¿no? Muy bien, más V de R2, ¿quién es R2? Pues es 10 que multiplica a mi corriente que propuse, y 1 más 4Vx, ahorita vemos qué hacemos con esa Vx, más V de R3, pues este simplemente sería 15 por la corriente de la malla que estoy analizando, menos la que se comparte. ¿Sí? Y esto lo igualo a 0. ¿Quién es Vx? Pues observo que Vx es más menos. Entonces significa que la corriente de hecho viene en este sentido, opuesta a I1. Por lo tanto voy a decir que Vx de hecho va a ser 5 por menos I1. Es decir, que Vx va a ser menos 5 I1. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como me marca el ejercicio, la polaridad es más menos, no menos más, como propuse en mi fuente de corriente. Por lo tanto, Vx es menos 5 y 1. Entonces tendré yo 5 y 1 más 10 y 1, pues me quedaría, voy a simplificar esos dos primero, me quedaría 15 y 1 más 4 por menos 5 y 1, ¿sí? Más 15 y 1 menos 15 y 2, ¿sí? Y esto es igual a 0. Obviamente esta multiplicación de 4 por menos 5 pues me va a quedar menos 20 y 1, ¿no? Menos 20, pero aquí tengo 15 y 15 serían 30, por lo tanto 30 menos 20 pues me quedaría 10 y 1 menos 15 y 2 y esto me queda igual a 0. Esta sería mi primera ecuación. Posteriormente lo que puedo hacer es aplicar el mismo criterio, ley de voltajes de Kirchhoff, pero en la malla 2, ¿no? Vemos que es mucho más simple, simplemente tendríamos menos 1 volt debido a que esta corriente I2 entra por la terminal positiva de mi fuente, ¿sí? Menos 1 volt. Después tendría yo que restarle el voltaje de R3 debido a que esta corriente de I2 me polariza mi resistencia de esta manera, más menos voltaje de R3 y esto lo igualo pues a 0 porque son todos los elementos que tengo. Menos 1 volt va a ser igual a
15 que multiplica a I2 menos I1 menos 1 volt va a ser igual a 15 I2 menos 15 I1. Y de esta manera yo ya encontré mi segunda ecuación. Ahora, como observamos, tenemos un sistema de ecuaciones 2×2. Para no demorar mucho el video, lo que vamos a hacer es uso de la calculadora para resolver ese sistema. Vamos a Mode, a 5, y como es 2×2, tecla 1. Ahora escribimos I1 primero, entonces sería 10 menos 15, porque es menos 15 I2, y esto lo igualo a 0. Esa es mi primera ecuación. Recordemos que solo metemos coeficientes. En mi segunda ecuación es menos 15 I1, 15 I2 y menos 1. ¿Sí? Muy bien, entonces damos Enter y nos queda un quinto, que es 0.2, eso vale I1 amperes, recordemos, I2 me va a quedar igual a 2 quintos, que es 0.13, ¿no? Vamos a usarlo como 2 quinceavos de ampere, los dos positivos. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque yo ya sé que I2, fijémonos aquí, I2 es menos IO, y yo sé que mi resistencia de Thevenin, lo voy a escribir por acá, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a VO entre IO. Entonces yo sé que IO va a ser igual a menos I2, por lo tanto IO va a ser igual a menos 2 entre 15, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues yo voy a bajar un poquito el pizarrón. VO yo lo propuse, es de 1 volt, entonces R de Thevenin va a ser 1 volt entre 1 entre menos 2 entre 15. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, pues hacemos extremos por extremos y medios por medios, y me quedaría menos 15 entre 2. Sabemos que 15 entre 2 pues es 7.5 negativo ohms. Y este sería la resistencia de Thevenin. Nos quedó una resistencia negativa, por lo tanto este, al ser un circuito activo, en ciertas condiciones puede suministrar potencia. Y con esto concluiríamos el ejercicio.